Por juego, la limpiadora fue invitada por su jefe como la esposa en una boda de un amigo. Pero cuando el novio la vio, no pudo creerlo. Mariana abrió los ojos y lo primero que sintió fue una abrumadora sensación de vacío. No recordaba dónde estaba ni por qué el sonido de las máquinas a su alrededor la desconcertaba tanto. Su cabeza pesaba y el dolor era profundo, como si algo en su interior estuviera roto. Intentó mover las manos, pero el cansancio era tal que ni siquiera eso parecía posible. A su lado, un hombre de rostro amable la observaba con una mezcla de alivio y preocupación. Parecía conocerla, pero ella no tenía ni idea de quién era. ¿Mariana? Su voz sonó suave, como si temiera asustarla. ¿Cómo te sientes? La confusión la invadió. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué la llamaba por un nombre que le resultaba extraño, aunque algo en su interior le decía que le pertenecía? La garganta seca no le permitía hablar, pero en su mente, las preguntas se acumulaban rápidamente. Nada tenía sentido. ¿Quién eres? Logró murmurar, sorprendida por lo desconocido de su propia voz. Cada palabra que salía de su boca parecía flotar en el aire, ajena a ella misma. El hombre sonrió, pero la tristeza en sus ojos no desapareció. Soy Julián, tu jefe, explicó con cautela, como si las palabras pudieran romperla. Tuvimos un accidente, bueno, tú lo tuviste. Estás en el hospital desde hace días. ¿Recuerdas algo? Mariana cerró los ojos, buscando alguna imagen, un recuerdo, cualquier cosa que le devolviera el control sobre su propia vida. Pero no había nada. Solo oscuridad. No recordaba el accidente, no recordaba su vida antes de abrir los ojos en esa fría habitación. Era como si todo su pasado hubiera sido borrado de un plumazo. No recuerdo nada, confesó finalmente, sintiendo una mezcla de angustia y desesperación que amenazaba con consumirla por completo. Julián la observaba con un cariño extraño, casi protector. No era solo la preocupación de un jefe por su empleada, sino algo más profundo. Ella lo notaba, aunque no podía entender por qué. Intentó sentarse, pero el cuerpo no le respondía como debería. No te preocupes, dijo él, notando su malestar. Los médicos dicen que es temporal. El trauma del accidente fue fuerte, pero pronto empezarás a recordar. Yo estaré aquí para ayudarte en lo que necesites. Esas palabras deberían haberla tranquilizado, pero lo único que sentía era vacío. Nada de lo que Julián decía le sonaba familiar, ni siquiera su propio nombre resonaba dentro de ella con la certeza que debería tener. Cada vez que intentaba alcanzar algo en su mente, se topaba con un muro impenetrable. Los días en el hospital pasaron entre terapias y ejercicios para que su cuerpo, poco a poco, comenzara a recuperarse. Pero la amnesia persistía. Julián era su único vínculo con esa vida que no recordaba, y aunque le costaba admitirlo, dependía completamente de él. Sentía una mezcla de gratitud y miedo hacia ese hombre que parecía dispuesto a hacer todo por ella. Finalmente, el día de su alta llegó. Julián la llevó a lo que, según él, era su hogar, pero al poner un pie en el lugar, no sintió absolutamente nada. Las paredes, los muebles, las fotografías, todo le resultaba tan ajeno que sentía estar en la casa de una desconocida. Nada evocaba en ella algún recuerdo, ninguna sensación de pertenencia. Era como estar viviendo la vida de otra persona. Esta es tu casa, le dijo Julián, mientras colocaba la llave en la mesa. Yo te ayudaré a recordar, no tienes que preocuparte. Mariana asintió, pero por dentro, el miedo crecía. No sabía cómo empezar a reconstruir lo que había sido su vida. No sabía quién había sido antes de ese accidente, ni siquiera si le gustaba la persona que veía en las fotos. Todo en esa casa estaba vacío, al igual que su mente. Pasaron los días, y la rutina fue instalándose. Julián la visitaba a menudo, trayéndole comida, acompañándola a las consultas médicas y hablándole sobre el trabajo que compartían. Mariana escuchaba atentamente, pero nada resonaba en ella. Las palabras flotaban,
pero no se asentaban en su memoria. A veces, cuando estaba sola, se miraba en el espejo, esperando que la imagen de esa mujer reflejara algo más que incertidumbre. Pero nunca ocurría. Una tarde, mientras ambos revisaban algunos documentos de trabajo, Julián entró al salón con una invitación en la mano. Su expresión era seria, como si lo que tenía en mente fuera algo importante. Mariana, comenzó, dudando por un segundo. Me llegó esta invitación. Es la boda de un viejo amigo, Federico. Me pidió que fuera, pero me preguntaba si podrías acompañarme. La idea de asistir a una boda la tomó por sorpresa. Aún más, cuando él añadió: necesito que finjas ser mi prometida. Mariana lo miró, sin saber qué responder. La propuesta era extraña, pero al mismo tiempo, una chispa de curiosidad se encendió en su interior. El nombre Federico le resultaba familiar, aunque no sabía por qué. Había algo en ese nombre que la inquietaba, como si su memoria intentara advertirle de algo que no lograba descifrar. ¿Tu prometida?, preguntó, confundida. Solo será por esa noche, explicó Julián rápidamente. Federico es un viejo amigo y no quiero que haga preguntas incómodas. Además, podría ser una buena distracción para ti, un cambio de ambiente. Quizás eso te ayude a recordar algo. Mariana reflexionó por un momento. No tenía nada que perder. Tal vez, como él decía, la boda sería una oportunidad para que su mente se desbloqueara y, de alguna manera, empezara a recuperar los fragmentos de su vida que aún estaban perdidos. Está bien, iré contigo, aceptó finalmente, aunque por dentro sentía que esa decisión la llevaría por un camino que no esperaba. Lo que Mariana no sabía era que aquella boda no solo traería respuestas, sino que abriría las puertas a un pasado que había intentado olvidar. Los días que siguieron a la decisión de asistir a la boda transcurrieron con cierta calma, pero en el fondo de su mente, Mariana no podía dejar de sentir una inquietud latente. Había algo en ese nombre, Federico, que resonaba en lo más profundo de su ser. Cada vez que pensaba en él, una sensación extraña la invadía, como si una parte de su memoria estuviera tratando de salir a la superficie, pero aún no lograba alcanzar. Julián, por su parte, se mostraba más atento que de costumbre. Parecía querer que todo saliera perfecto, aunque ella no entendía por qué era tan importante aquella boda. Mientras él organizaba los detalles, Mariana notaba cómo cada vez que mencionaba el evento, su voz se tensaba. Era como si Julián también ocultara algo, una verdad que aún no estaba lista para revelarse. Finalmente, el día llegó. Mariana, frente al espejo, apenas reconocía la imagen que le devolvía su reflejo. El vestido elegante que llevaba puesto no le resultaba familiar y el maquillaje transformaba su rostro en el de una extraña. Aunque sabía que debía estar preparada para cualquier cosa que esa noche le deparara, el nerviosismo seguía palpitando en su pecho. Julián la observaba desde la puerta del cuarto, esbozando una sonrisa aprobatoria. «Te ves increíble», dijo, como si sus palabras pudieran calmar la tempestad que se agitaba dentro de ella. Mariana asintió, sin decir nada. Las dudas seguían agolpándose en su mente. Algo en su interior la alertaba de que esa noche no iba a ser simplemente un evento más. Mientras subían al coche, la incomodidad crecía. Las luces de la ciudad pasaban a su alrededor, pero ella solo podía pensar en el nombre que tanto la perturbaba. Federico. ¿Por qué no lograba sacarlo de su cabeza? Llegaron al lugar de la boda. Un imponente salón adornado con flores y luces cálidas los recibió. Los invitados, vestidos con elegancia, se movían de un lado a otro, saludándose y compartiendo risas. A medida que avanzaban entre la multitud, Julián mantenía su brazo alrededor de la cintura de Mariana, como si quisiera asegurarse de que nadie dudara de la relación que fingían tener. Todo parecía marchar con normalidad, hasta que lo vio. Federico estaba de pie al otro lado del salón, conversando con un grupo de personas. La primera vez que sus ojos se cruzaron con los de él, una sensación de vértigo la envolvió.
Un recuerdo fugaz atravesó su mente, una imagen difusa que no pudo concretar. ¿Había conocido a ese hombre antes? El corazón le palpitaba con fuerza, pero no sabía por qué. No lograba recordar nada con claridad, pero algo en su cuerpo reaccionaba de una forma que no podía ignorar. ¿Estás bien?, preguntó Julián, notando su repentino cambio de expresión. Sí, solo me sentí un poco mareada, respondió ella, intentando mantener la compostura, pero el malestar seguía presente. No era solo físico, era como si cada célula de su cuerpo la estuviera advirtiendo de algo. Federico caminó hacia ellos, esbozando una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos. Mientras se acercaba, el silencio entre Mariana y Julián se hizo denso. Cuando finalmente estuvo frente a ellos, saludó a Julián con familiaridad, pero su mirada permaneció fija en Mariana. «Así que tú eres la famosa prometida», dijo Federico, dirigiéndose a ella con una voz suave, pero cargada de una tensión que no lograba disimular. Mariana sonrió de manera forzada, sintiendo que sus palabras la envolvían con un peso extraño. «Eso parece», respondió, intentando sonar despreocupada, aunque la inquietud seguía creciendo en su interior. Federico extendió la mano hacia ella. Al tomarla, un flash de imágenes atravesó su mente. Unas manos grandes, el calor del fuego, el sonido de algo crujir bajo una presión insoportable. Un grito lejano. La imagen desapareció tan rápido como había llegado, dejándola desorientada. ¿Todo bien?, insistió Julián, al notar que Mariana parecía perderse en sus propios pensamientos. Sí, sí, murmuró, sacudiendo la cabeza para despejar el malestar. Estoy bien. El resto de la velada transcurrió con una calma aparente. Sin embargo, cada vez que los ojos de Federico se posaban sobre ella, Mariana sentía que algo dentro de sí misma luchaba por salir. Fragmentos de su vida pasada empezaban a desmoronarse lentamente en su mente. Pero no sabía qué hacer con esa información. ¿Qué le estaba ocultando su memoria? ¿Qué relación tenía con ese hombre al que, aparentemente, no conocía? Cuando la música empezó a sonar y la gente se movió hacia la pista de baile, Julián le ofreció su mano. La cercanía entre ellos le brindaba un extraño consuelo, como si su presencia fuera lo único que la mantenía conectada a la realidad en ese momento. Mientras bailaban, las luces se difuminaban a su alrededor y todo lo que importaba era el ritmo de sus pasos, el contacto de sus manos, la respiración acompasada entre ambos. Pero la calma duró poco. Mariana comenzó a recordar más. Fragmentos de conversaciones, imágenes difusas de una casa, gritos y el fuego. Siempre el fuego. La noche en la que perdió todo volvía a su mente como un rompecabezas que intentaba armarse solo. La sensación de calor, el humo, las llamas que lo consumían todo. Y entonces, el rostro de Federico se coló entre las llamas. Una figura que observaba desde la distancia, inmóvil. Mariana soltó la mano de Julián de golpe, respirando agitadamente. Su corazón latía desbocado, y una mezcla de miedo y confusión la invadía por completo. ¿Qué pasa?, preguntó Julián, visiblemente preocupado. Tengo que salir, respondió ella, casi sin aliento, antes de alejarse hacia la salida. El aire frío de la noche la golpeó de inmediato, despejando su mente por un breve instante. Se apoyó en una pared, intentando recuperar el control sobre sí misma. Los recuerdos, aunque incompletos, se agolpaban con fuerza en su mente. Sabía que algo terrible había ocurrido en su pasado, algo que involucraba a Federico. Pero no podía recordar exactamente qué. Julián salió tras ella, mirándola con preocupación. No sabía lo que estaba ocurriendo, pero estaba dispuesto a ayudarla. Mariana lo miró, con los ojos llenos de confusión y miedo, mientras las palabras salían de su boca sin que ella pudiera detenerlas. Creo que, lo conozco, dijo en voz baja. A Federico. Creo que él tuvo algo que ver con lo que pasó. Julián la observó en silencio, procesando lo que acababa de escuchar.
Sabía que las piezas del rompecabezas finalmente estaban empezando a encajar, pero también entendía que lo que estaban a punto de descubrir cambiaría todo. El frío de la noche parecía calar hasta los huesos de Mariana mientras Julián la observaba en silencio. La brisa despejaba un poco la confusión en su mente, pero los recuerdos seguían siendo fragmentos dispersos, imposibles de unir por completo. Sabía que algo crucial estaba a punto de salir a la luz, pero el caos en su memoria no la dejaba avanzar con claridad. Julián dio un paso hacia ella, pero esta vez no hizo ninguna pregunta. Su mirada estaba llena de comprensión, como si él también comenzara a darse cuenta de que la boda había detonado algo en Mariana. Sin embargo, no la presionó. Solo aguardó, permitiéndole a ella encontrar las palabras adecuadas. Siento que, Mariana inhaló profundamente, tratando de calmar su acelerado corazón. No sé cómo explicarlo, pero estoy segura de que lo conozco. No sé de dónde ni cómo, pero Federico está relacionado con mi pasado, con el incendio. Lo veo entre las llamas. Julián asintió despacio, su rostro permanecía impasible, aunque por dentro estaba claramente preocupado. Él siempre había creído que el accidente que sufrió Mariana no había sido solo eso, un accidente, pero nunca lo había expresado. Ahora, sus sospechas comenzaban a tomar forma, pero necesitaba que ella lo confirmara. ¿El incendio?, preguntó finalmente, sin alterar el tono de su voz. Mariana cerró los ojos, buscando en su mente esas piezas de recuerdos borrosos que se filtraban lentamente a la superficie. Las imágenes eran caóticas, superpuestas. El calor del fuego, el humo sofocante, el sonido de las maderas crujiendo bajo el peso de las llamas, y entre todo eso, la figura de un hombre que observaba desde las sombras, inmóvil, impasible. Y luego, un grito, el suyo propio, que se ahogaba en el estruendo de la destrucción. Mis padres murieron en un incendio, dijo de repente, con una voz tan baja que apenas era audible. Yo, lo había olvidado. Pero ahora lo recuerdo. Estaban en casa y todo comenzó a arder. Los vi intentar escapar, pero no lo lograron. No pude hacer nada. Su respiración se volvió errática. Y él. Federico estaba allí, observando. No sé por qué, pero estaba allí. El corazón de Julián se contrajo al escuchar esas palabras. No era solo el hecho de que Mariana estuviera recuperando su memoria lo que lo perturbaba, sino el horror de lo que ella describía. Sabía que enfrentarse a ese pasado sería devastador para ella, pero también era inevitable. Lo que había comenzado a salir a la superficie no podía volver a ocultarse. Mariana, dijo suavemente, acercándose un poco más. ¿Crees que él fue quien provocó el incendio? Ella levantó la mirada, y aunque las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos, había una chispa de certeza en su expresión. Asintió, sin poder articular las palabras, pero sabiendo que la verdad estaba clara para ambos. Federico había estado allí. Y si él había tenido algo que ver con la tragedia, entonces esa boda no había sido una coincidencia. Había algo más, algo oscuro que necesitaba salir a la luz. Necesitamos averiguar la verdad, añadió Julián, con la voz firme pero sin perder la suavidad. No podemos dejar que esto siga así. Hay mucho en juego. Mariana asintió nuevamente, su mente seguía procesando lo que había recordado. Sabía que no podía enfrentar esto sola, pero con Julián a su lado sentía que tal vez, por primera vez en mucho tiempo, tendría la fuerza suficiente para destapar lo que había estado enterrado por años. Los días siguientes fueron una maraña de pensamientos, emociones y recuerdos dispersos. Cada mañana despertaba con más imágenes en su mente, escenas fugaces de su infancia que la dejaban helada. Su cerebro, finalmente, estaba desenredando el misterio, y cuanto más avanzaba, más aterrador se volvía todo. Mariana sabía que no podía confiar en Federico, que su presencia en la boda había sido una trampa o, al menos, una casualidad con demasiadas coincidencias. Pero necesitaba pruebas. Julián, siempre dispuesto a ayudarla, se sumergió en la investigación.
Encontré algo, dijo una tarde, al entrar en su apartamento con expresión grave. Estuve revisando archivos antiguos, noticias de hace años. Hubo una investigación tras el incendio de tus padres, pero el caso fue cerrado como un accidente. No hay nada que indique que fuera provocado. Sin embargo, hizo una pausa, sabiendo que lo que iba a decir le impactaría. Uno de los testigos mencionó haber visto a Federico cerca de la casa esa misma noche. El nombre no fue relevante en su momento, pero ahora sabemos que no es una coincidencia. Mariana sintió un escalofrío recorrer su columna. Federico había estado cerca de su casa el día del incendio, y aunque las autoridades no le habían prestado mucha atención en ese momento, ella sabía que no podía ser una simple casualidad. Sabía que él era responsable, aunque aún no entendiera sus motivos. Necesitamos más pruebas, dijo Julián con seriedad. Esto no es suficiente para acusarlo. Pero si podemos demostrar que estuvo involucrado, podríamos llevar esto a la policía. La decisión estaba tomada. Mariana no se detendría hasta descubrir todo lo que había sucedido aquella fatídica noche. Ahora que las piezas comenzaban a encajar, no podía ignorar lo que su memoria le revelaba. Y con Julián a su lado, sabía que podía enfrentarse a lo que viniera, por aterrador que fuera. Los recuerdos seguían llegando, uno tras otro, mientras Mariana comenzaba a desenterrar lo que había estado oculto durante tanto tiempo. Sabía que enfrentarse a Federico sería inevitable, pero necesitaba estar preparada para ese momento. Cada vez que cerraba los ojos, veía las llamas, sentía el calor, escuchaba los gritos de sus padres. Y en medio de todo, la figura de aquel hombre que ahora sabía era responsable de su tragedia. El camino hacia la verdad no sería fácil, pero Mariana estaba decidida a llegar hasta el final, sin importar las consecuencias. Los días que siguieron al descubrimiento de Julián fueron un torbellino para Mariana. Sabía que su vida, tal como la conocía, había comenzado a desmoronarse, y la incertidumbre sobre lo que vendría la mantenía en un estado constante de tensión. Cada vez que cerraba los ojos, el rostro de Federico aparecía entre las sombras, observándola, siempre presente en el rincón más oscuro de su memoria. Los fragmentos de recuerdos continuaban emergiendo, pero aún había muchas piezas por encajar. En silencio, Julián seguía ayudándola, sabiendo que el camino que estaban tomando sería peligroso. La investigación, que antes parecía lejana, ahora se volvía más real, más urgente. Sabían que no podían avanzar sin pruebas sólidas, y el tiempo apremiaba. Una mañana, mientras revisaban los antiguos documentos del incendio en la casa de Mariana, Julián se detuvo bruscamente, su mirada fija en una página. Esto no estaba en los informes iniciales, dijo, pasando el documento a Mariana. Ella lo tomó con manos temblorosas, leyendo las líneas que él le indicaba. Ahí, en medio de las palabras técnicas, había una pequeña nota que le heló la sangre. Testimonio no corroborado de un hombre visto cerca de la escena momentos antes del fuego, leyó en voz baja, casi sin aliento. Tiene que ser él. No solo eso, añadió Julián, su expresión aún más tensa. El coche de tus padres fue manipulado. Lo descartaron como una falla mecánica, pero ahora sabemos que alguien estaba allí, y sabemos quién. Mariana sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. El incendio no había sido un accidente, pero tampoco su accidente de coche. Todo empezaba a apuntar a Federico, pero las pruebas no eran suficientes para llevar el caso a las autoridades. Necesitaban algo más concreto, algo irrefutable que lo vinculase directamente con el sabotaje de su auto y con la tragedia de sus padres. Voy a ir a la boda, dijo Mariana, rompiendo el silencio. Julián levantó la mirada, sorprendido. Sabía que ella tenía razón, que enfrentarlo sería inevitable, pero la idea de que Mariana estuviera tan cerca de ese hombre lo ponía en guardia. Habían planeado investigar discretamente, pero ahora ella hablaba de confrontación. ¿Estás segura?, preguntó Julián, aunque sabía que la respuesta ya estaba decidida. No puedo seguir huyendo de esto, respondió ella, con una firmeza que él no había visto antes.
Tengo que descubrir la verdad y necesito enfrentar a Federico. Si él es responsable de todo lo que me ha pasado, no voy a dejar que siga impune. No después de lo que hizo. La boda seguía adelante. Los preparativos avanzaban y el día se acercaba, aunque para Mariana ya no se trataba de una simple invitación a una ceremonia. Era la puerta a su pasado, y también el comienzo de un enfrentamiento inevitable. Sabía que lo que estaba por descubrir cambiaría su vida para siempre. La noche anterior a la boda, Mariana apenas pudo dormir. Las imágenes del fuego la acosaban, el olor a humo, el calor sofocante que la envolvía. Sus padres atrapados entre las llamas, gritando su nombre, mientras ella observaba impotente. Y luego, como un espectro en medio de la catástrofe, el rostro de Federico, siempre presente. Se levantó al amanecer, con la determinación grabada en su mente. Sabía que enfrentaría a un monstruo, pero no podía seguir ocultándose de la verdad. El miedo, que había estado presente desde el accidente, comenzaba a disiparse, dejando solo una profunda necesidad de justicia. Julián llegó temprano, notando en Mariana un cambio. Ya no era la mujer que había estado perdida y asustada, buscando respuestas en la oscuridad de su mente. Ahora había un fuego diferente en sus ojos, una determinación inquebrantable que lo llenaba de admiración, pero también de preocupación. «Si en algún momento te sientes insegura, nos vamos», le dijo Julián mientras subían al coche. «No tienes que hacerlo sola». «No lo haré sola», respondió ella, con una leve sonrisa. «Tú estarás conmigo». El trayecto hacia el lugar de la ceremonia fue silencioso, pero no incómodo. Ambos sabían lo que estaba en juego, y aunque no lo decían en voz alta, la tensión era palpable. Mariana repasaba mentalmente cada detalle, cada palabra que podría decir cuando viera a Federico. Sabía que él no la esperaba. Sabía que lo tomaría por sorpresa. Cuando llegaron al lugar de la boda, el ambiente estaba lleno de música, flores y gente que se movía entre risas y conversaciones. Pero para Mariana, todo parecía difuso, como si el bullicio a su alrededor no existiera. Su mirada estaba fija en una sola cosa: encontrar a Federico. La música de fondo, las voces, todo se convertía en un murmullo lejano mientras avanzaba hacia el centro del salón. Y ahí estaba él. De pie, conversando con algunos invitados, aparentemente despreocupado, como si el pasado no fuera más que una sombra que había dejado atrás. Pero Mariana sabía que el pasado siempre volvía, y ahora era su turno de devolverlo. «Quiero hablar contigo», dijo con firmeza, interrumpiendo su conversación. Federico levantó la vista, visiblemente sorprendido al ver a Mariana tan cerca. Durante un segundo, sus ojos revelaron algo que ella no esperaba: miedo. Aunque rápidamente volvió a componer su rostro, aquella chispa de pánico fue suficiente para que Mariana confirmara lo que ya sospechaba. «Claro», respondió él, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Vamos a un lugar más privado». Mariana lo siguió sin decir nada, sintiendo el latido frenético de su corazón en sus oídos. Julián, siempre cerca, observaba con atención, listo para intervenir si las cosas se salían de control. Se alejaron del bullicio de la fiesta, caminando hacia uno de los jardines cercanos. Cuando estuvieron solos, Federico se detuvo, dándose la vuelta para enfrentarla. «¿De qué quieres hablar, Mariana?», preguntó con una calma fingida, como si su presencia allí no lo inquietara en lo más mínimo. «Quiero saber por qué lo hiciste», dijo ella sin rodeos, sus ojos fijos en los de él. «¿Por qué destruiste mi vida? ¿Por qué mataste a mis padres?». El rostro de Federico se congeló por un segundo. La sonrisa desapareció de su boca y el tono amigable se desvaneció por completo. Mariana vio la transformación ante sus ojos. El hombre encantador que había visto entre los invitados ahora era una figura sombría, fría. «No sé de qué estás hablando», respondió, aunque su voz temblaba ligeramente. «Tus acusaciones son ridículas». «No te hagas el tonto», insistió ella, dando un paso hacia él. «Te vi. Estabas allí».
Sé que fuiste tú quien provocó el incendio. Y sé que saboteaste mi coche. Federico la observó, calculando cada palabra, buscando una salida a la confrontación que se le venía encima. Pero no había vuelta atrás. Lo que Mariana había recordado, lo que ella sabía, lo ponía en una situación insostenible. El silencio que siguió fue sepulcral. Y aunque él intentó mantenerse firme, la verdad ya había sido desenterrada. El aire en el jardín era denso, cargado de una tensión palpable que parecía detener el tiempo. Federico la observaba fijamente, buscando las palabras adecuadas, pero en sus ojos ya no quedaba rastro de la seguridad con la que solía envolverse. Mariana lo tenía contra las cuerdas, y lo sabía. Ya no había más máscaras que sostener, no había más sonrisas que ocultaran la verdad. ¿Por qué lo hiciste?, repitió ella, su voz cargada de una mezcla de rabia y dolor que llevaba años contenido. Quiero escuchar de tu boca lo que hiciste esa noche. Federico desvió la mirada, tensando la mandíbula. Sabía que no había salida fácil, pero el orgullo seguía controlando cada fibra de su ser. Era un hombre acostumbrado a dominar la situación, a manipular a las personas a su antojo. Sin embargo, frente a Mariana, su control se desmoronaba, y eso lo enfurecía. No tienes pruebas, murmuró, su voz sonaba más débil de lo que quería. Lo que digas no importa si no puedes demostrarlo. Mariana dio un paso adelante, reduciendo aún más la distancia entre ambos. El miedo en los ojos de Federico era evidente ahora, y aunque él intentaba ocultarlo tras una fachada de frialdad, ella ya no caería en sus trampas. Sabía que el hombre que tenía delante no era más que una sombra de lo que había creído ver en la boda, un cobarde que se había escondido tras sus crímenes. No necesito pruebas para saber lo que hiciste, respondió con firmeza. Te vi esa noche. Lo he recordado todo. Sabes que estuviste allí, y también sabes que eres responsable de la muerte de mis padres. Federico respiró hondo, como si intentara contener una respuesta cargada de frustración. Durante un momento, el silencio reinó entre ambos, pero sus ojos, fríos y calculadores, finalmente se encontraron con los de ella. Tus padres eran un obstáculo, admitió finalmente, con una voz baja y casi inaudible. Nunca quise que las cosas terminaran de esa manera, pero no me dejaste otra opción. Las palabras golpearon a Mariana como un balde de agua helada. Escuchar la confesión de sus labios, aunque no completa, la dejó sin aire. Había esperado esa confirmación, pero la frialdad con la que lo decía la dejó atónita. ¿Un obstáculo?, repitió ella, incrédula. Eran mis padres. Eran personas, y los mataste como si no valieran nada. Federico la miró sin inmutarse, como si las emociones de Mariana no tuvieran ninguna relevancia para él. La frialdad en su rostro era la misma que ella había visto esa noche, en los recuerdos que había recuperado. No había remordimiento en su expresión, solo un reconocimiento frío de sus acciones. Lo hice por lo que creía correcto en ese momento, respondió él con una calma escalofriante. No podías entenderlo entonces, y claramente no lo entiendes ahora. Mariana sintió que la ira la invadía por completo. La calma que había intentado mantener hasta ese momento desapareció, reemplazada por un torrente de emociones que había mantenido bajo control durante demasiado tiempo. Lo entiendo perfectamente, respondió, sus ojos centelleaban con una furia contenida. Mataste a mis padres, destruiste mi vida, y luego intentaste matarme también. Pero no lo lograste. Federico la miró fijamente, sin pestañear. Sabía que sus palabras ya no podían hacerle daño, que Mariana había cambiado, que ya no era la mujer vulnerable que él pensaba manipular. ¿Y ahora qué?, preguntó, con una voz cargada de desprecio. ¿Vas a ir a la policía con tus recuerdos? No tienes pruebas, Mariana. Nadie te creerá. Una sonrisa amarga cruzó los labios de Mariana. El hombre que tenía delante seguía pensando que tenía el control, que de alguna manera podía escapar de las consecuencias de sus actos. Pero lo que él no sabía era que ella ya no estaba sola.
No estoy sola en esto, dijo, y su tono ahora era seguro. Julián ha estado conmigo desde el principio. Él ha encontrado las pruebas que tú creías que estaban bien enterradas. Y créeme, Federico, no voy a detenerme hasta que pagues por lo que hiciste. El cambio en la expresión de Federico fue instantáneo. Los nervios comenzaron a aflorar de nuevo en su rostro. Sabía que si las pruebas salían a la luz, todo se derrumbaría. La fachada que había construido a lo largo de los años no sobreviviría a un escándalo como ese. No te conviene seguir con esto, Mariana, dijo, su voz ahora temblorosa. Sabes que puedo hacer que todo esto desaparezca, que nada de lo que ocurrió tenga repercusiones si simplemente lo dejas atrás. Mariana lo observó por un largo momento, dejando que las palabras de Federico se disiparan en el aire. Ya no le tenía miedo, ya no dudaba de lo que debía hacer. Por primera vez en mucho tiempo, tenía el control sobre su propia vida, y no iba a permitir que alguien como él le arrebatara lo que había logrado recuperar. Es tarde para eso, respondió finalmente, con una calma que sorprendió incluso a Federico. Esta vez, la verdad saldrá a la luz. Y no habrá nada que puedas hacer para detenerlo. Las luces del jardín proyectaban sombras largas mientras Mariana se alejaba de él. Sabía que la confrontación no había terminado, que el verdadero desafío aún estaba por llegar. Pero lo que había logrado esa noche era suficiente para empezar. Julián, que había permanecido cerca todo el tiempo, la alcanzó cuando ella regresó al interior del salón. En sus ojos había un respeto profundo, pero también la certeza de que el siguiente paso sería decisivo. ¿Todo bien?, preguntó, su voz suave. Mariana asintió, todavía sintiendo la adrenalina correr por su cuerpo. Sabía que ahora debía dar el golpe final. Las pruebas estaban a su favor, y Federico, por mucho que intentara escapar, no tenía a dónde ir. Ahora sí, estoy lista, respondió ella, tomando la mano de Julián con firmeza. Vamos a hacerlo. El plan estaba claro, y Mariana sentía que, por primera vez en años, el peso del pasado empezaba a liberarse de sus hombros. Esa noche no se parecía a ninguna otra. La calma que había sentido tras la confrontación con Federico se esfumó en cuanto regresó al salón. Todo a su alrededor parecía normal, la música seguía sonando, los invitados continuaban charlando, pero dentro de ella, una tormenta estaba a punto de desatarse. Sabía que lo que acababa de suceder no era el final. Federico no se quedaría de brazos cruzados. No después de todo lo que había ocultado. Julián la miraba con preocupación. Sabía que el enfrentamiento no había sido fácil, pero también comprendía que Mariana ya no era la mujer frágil y asustada que había conocido después del accidente. Aún así, temía por lo que vendría a continuación. No podían bajar la guardia. Hay algo que debemos hacer antes de irnos, dijo Mariana, su voz firme pero tranquila. Julián asintió sin dudar. Confiaba en ella, en su juicio, y sabía que este era un momento crucial. Los dos se dirigieron hacia la salida del salón, sin llamar la atención de los demás, sabiendo que fuera, en la oscuridad de la noche, debían finalizar lo que habían comenzado. Una vez en el coche, Mariana sacó su teléfono y marcó un número. Sabía que no podía postergarlo más. Había llegado el momento de poner en marcha el plan que había elaborado con Julián, ese que Federico no podía anticipar. Es ahora o nunca, dijo mientras esperaba que contestaran al otro lado de la línea. La tensión en su voz era palpable, pero también había una determinación inquebrantable. No había vuelta atrás. El sonido de la voz de un detective familiar resonó al otro lado del teléfono. Era el mismo que había revisado los informes años atrás, aquel que nunca había dado suficiente importancia a los detalles del caso. Pero ahora, todo era diferente. Tengo pruebas que podrían interesarle, comenzó Mariana, sin rodeos. Es sobre el incendio que mató a mis padres. Y creo que también está vinculado con mi accidente. Necesito que me escuche. El detective permaneció en silencio por un momento, sorprendido por la súbita llamada.
Mariana explicó todo de manera rápida, pero concisa. Le habló del nombre que no había sido tomado en cuenta entonces, de las evidencias que Julián había encontrado y del oscuro vínculo entre Federico y lo que había ocurrido esa noche fatídica. Al otro lado de la línea, la voz del detective cambió. Había captado el peso de la información que Mariana estaba brindando. Sabía que no podía ignorarlo. Acordaron reunirse al día siguiente en su despacho para presentar las pruebas. Esto es solo el principio, dijo Julián, mientras colgaba el teléfono. Lo sé, respondió Mariana, sintiendo una mezcla de alivio y expectación. Finalmente, la verdad comenzaba a salir a la luz. Esa noche, mientras intentaba dormir, Mariana no podía evitar que las imágenes del pasado volvieran a su mente. El incendio seguía apareciendo en sus sueños, pero ya no la aterrorizaba de la misma manera. Ahora lo veía con una nueva perspectiva, no como una tragedia inexplicable, sino como el punto de partida de su lucha por la justicia. El día siguiente amaneció con un aire distinto. Mariana y Julián se prepararon en silencio, conscientes de que lo que estaban a punto de hacer marcaría el destino de ambos, pero sobre todo, pondría fin a años de mentiras y dolor. Llegaron a la oficina del detective poco después del mediodía. Llevaban consigo los documentos que Julián había encontrado, las fotos, los registros ocultos que vinculaban a Federico con el incendio. El detective los recibió con una expresión seria. Sabía que el caso que tenía entre manos era más complicado de lo que había imaginado al principio. Mariana le entregó todo lo que tenían, y mientras él revisaba las pruebas, los minutos parecían eternos. Esto cambia todo, dijo finalmente, con un tono grave. No podemos permitir que esto quede impune. Haremos lo necesario para detener a Federico. Ya no podrá esconderse. El alivio que sintió Mariana fue inmenso. Después de años de vivir con las sombras de su pasado, por fin las cosas estaban cambiando. Sin embargo, la batalla aún no estaba ganada. Sabía que enfrentarse a Federico no sería sencillo. La influencia que él había acumulado a lo largo de los años no desaparecería de la noche a la mañana. Pero ahora no estaba sola. Julián y el detective estaban de su lado. Y más importante aún, ella misma había encontrado la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Ya no era la víctima de esa tragedia. Era alguien capaz de luchar por su propia verdad. Al caer la tarde, recibieron la llamada que habían estado esperando. La policía había emitido una orden de arresto contra Federico. Sabían que la reacción de él sería impredecible, pero también sabían que ya no podía escapar. Todo lo que había construido sobre las cenizas de la mentira se derrumbaría. Vamos a hacerlo, dijo Julián mientras tomaba la mano de Mariana con suavidad. Sabía que este era el momento que habían esperado tanto tiempo. Se dirigieron hacia la mansión de Federico, donde las autoridades ya estaban preparadas para actuar. La atmósfera era tensa, y a medida que se acercaban, Mariana sentía que cada paso la acercaba un poco más al final de esa pesadilla. Lo que tanto había temido estaba por concluir. Cuando llegaron, el lugar estaba rodeado. Las luces de los vehículos policiales iluminaban la entrada, y la imagen de Federico siendo esposado fue el cierre definitivo a todo lo que había comenzado con una boda que nunca debió celebrarse. Sus ojos, llenos de rabia y desesperación, se cruzaron con los de Mariana por un breve instante, pero ella no apartó la mirada. Esta vez, era él quien no tenía salida. Lo lograste, susurró Julián al verla exhalar un largo suspiro de alivio. Lo logramos, corrigió ella, mientras lo miraba con gratitud. Finalmente, después de tanto sufrimiento, sentía que podía cerrar esa puerta y comenzar de nuevo. Mientras el coche de la policía se alejaba, llevándose a Federico hacia su destino, Mariana se permitió, por primera vez en mucho tiempo, pensar en el futuro. Sabía que aún quedaban heridas por sanar, pero también sabía que el camino hacia la paz estaba a su alcance. Con Julián a su lado, y la verdad revelada, podía empezar una nueva vida.
El aire fresco de la noche envolvía a Mariana mientras observaba las luces de los vehículos policiales desaparecer en la distancia. Un profundo alivio inundaba su pecho, pero también una sensación de vacío. Después de años de vivir atrapada en una red de mentiras y sufrimiento, finalmente había llegado al fin del camino. Sin embargo, la paz que esperaba sentir aún no la alcanzaba por completo. Julián, a su lado, permanecía en silencio, respetando el momento. Sabía que ese era el cierre de un capítulo, pero también entendía que las cicatrices de lo que Mariana había vivido tardarían en desaparecer. No era fácil soltar tanto dolor de golpe, aunque lo más difícil ya había quedado atrás. ¿Te sientes mejor?, preguntó finalmente, su voz suave, sin romper la calma que los envolvía. Sí, respondió ella, aunque su tono era pensativo. Es extraño. Pensé que cuando esto terminara, todo encajaría de inmediato, que me sentiría completamente libre. Pero hay algo que aún no puedo describir. Como si una parte de mí aún estuviera atrapada en ese pasado. Julián la observó por un momento antes de hablar. Entendía lo que estaba diciendo, aunque sabía que las palabras correctas eran difíciles de encontrar. Nadie se libera por completo de una herida tan profunda de la noche a la mañana, y él lo sabía mejor que nadie. Llevas años cargando con esto, le dijo con suavidad. Es natural que no desaparezca de inmediato. Pero has dado el paso más grande. Ahora es cuestión de darte tiempo, de dejar que la paz llegue poco a poco. Mariana lo escuchó y asintió levemente. Sus palabras la reconfortaban, pero también sabía que tenía razón. Aún no se sentía completamente libre, pero por primera vez en mucho tiempo, veía la luz al final de ese túnel oscuro. Lo que había comenzado como una tragedia había terminado con justicia, y eso ya era suficiente para comenzar de nuevo. Los días que siguieron fueron tranquilos. El escándalo de la detención de Federico estalló en los medios, y su caída se convirtió en noticia en todo el país. Nadie esperaba que alguien con su influencia cayera tan rápido, pero las pruebas que Mariana y Julián habían presentado eran irrefutables. El caso se convirtió en un símbolo de justicia, y aunque a Mariana le costaba lidiar con la atención mediática, sabía que era necesario para cerrar el ciclo. A medida que pasaba el tiempo, Mariana empezó a sentir que la vida volvía a tener un ritmo normal. Las noches ya no estaban plagadas de pesadillas, y cada día despertaba con un poco menos de peso sobre sus hombros. Sabía que las heridas emocionales tardarían en sanar, pero también entendía que el proceso ya había comenzado. Una tarde, mientras estaba en casa, recibió una llamada inesperada. Era el detective, el mismo que había estado a cargo del caso de Federico. Hay algo que debo informarte, dijo, su voz grave. Mariana sintió un nudo en el estómago al escuchar el tono del detective. Sabía que no sería una buena noticia. Federico se ha suicidado en prisión, continuó él, sin rodeos. Lo encontraron esta mañana. No dejó ninguna carta ni explicación. La noticia cayó como un balde de agua fría. Mariana no supo qué sentir. Durante tanto tiempo había deseado justicia, había anhelado que Federico pagara por sus crímenes. Y aunque lo había conseguido, esa conclusión no le traía la satisfacción que esperaba. Se quedó en silencio al teléfono, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Gracias por informarme, respondió después de un momento, con voz neutral. Colgó el teléfono y se dejó caer en el sofá. La muerte de Federico no la hacía sentir mejor, solo cerraba un capítulo de una manera que ella no había previsto. Durante tanto tiempo había imaginado que lo vería pagar por lo que había hecho, pero la idea de que él mismo hubiera decidido su destino la dejaba sin una respuesta clara. Julián llegó poco después, encontrándola perdida en sus pensamientos. No necesitó que ella dijera nada para saber lo que estaba pasando. Se sentó junto a ella, en silencio, simplemente ofreciéndole su apoyo sin palabras. Se suicidó, dijo Mariana finalmente, rompiendo el silencio que se había instalado entre ellos. Julián la observó con comprensión, aunque no dijo nada.
Sabía que lo que ella sentía en ese momento era complejo. Había esperado justicia, pero la muerte de Federico no le brindaba el cierre que creía necesitar. No sé qué debería sentir, admitió Mariana, mirando el suelo. Durante tanto tiempo quise que pagara por lo que hizo, pero ahora que ha terminado así, no sé cómo reaccionar. Julián asintió lentamente. No hay una manera correcta de sentir en una situación así, dijo con calma. Lo que importa es que ya no tiene poder sobre ti. Lo que hizo no define quién eres, ni lo que has logrado. Tú has ganado, Mariana. No por lo que le pasó a él, sino por lo que has conseguido para ti misma. Mariana lo miró, asimilando sus palabras. Sabía que Julián tenía razón. Lo que importaba no era cómo había terminado todo para Federico, sino que ella finalmente había recuperado su vida. Había luchado por la verdad, y aunque el final no era el que había imaginado, eso no cambiaba lo que había logrado. Ya no era la misma mujer que había despertado sin memoria, perdida y sin identidad. Ahora, sabía quién era y lo que había superado. Tienes razón, dijo finalmente, esbozando una pequeña sonrisa. Ya no puede hacerme daño. Y eso es todo lo que necesito. Julián sonrió, viéndola a los ojos, sabiendo que el momento que tanto habían esperado había llegado. Mariana había recuperado su poder, y aunque las heridas del pasado seguirían presentes por un tiempo, ya no definirían su futuro. El atardecer cubría la ciudad de un tono dorado cuando salieron a caminar juntos. Por primera vez en mucho tiempo, el aire se sentía más ligero. Mariana sabía que, aunque quedaba un largo camino por delante, había encontrado algo que ninguna tragedia podía arrebatarle, su fuerza interior. Y con Julián a su lado, el futuro se presentaba lleno de posibilidades. El sol se alzaba lentamente en el horizonte, llenando la habitación con un cálido resplandor que prometía un nuevo comienzo. Mariana, despierta desde antes del amanecer, observaba cómo la luz inundaba el espacio, bañando de tonos dorados cada rincón de su vida. Sentía una paz que hacía mucho tiempo no experimentaba. Todo había cambiado. Tras la noticia del suicidio de Federico, una oleada de emociones había pasado por su cuerpo, pero ahora, semanas después, esas sensaciones comenzaban a diluirse. Lo que antes era una mezcla de rabia, dolor y frustración, se estaba convirtiendo en aceptación. Federico ya no formaba parte de su vida, y aunque su final había sido inesperado, había aprendido que su bienestar no dependía del destino que él hubiera elegido. Mariana se levantó de la cama, caminando lentamente hacia la ventana. El aire fresco de la mañana acariciaba su piel, y al inhalar profundamente, sintió que, por fin, podía respirar con libertad. El pasado ya no la atrapaba en su red de confusión y temor. Había enfrentado lo que parecía imposible y, aunque las cicatrices seguían ahí, se habían transformado en símbolos de fuerza, no de derrota. «Estás despierta temprano», dijo Julián, entrando en la habitación con una sonrisa suave, como si supiera que ese día sería diferente. «No podía dormir más», respondió ella, con una sonrisa tranquila que reflejaba el nuevo estado de paz en el que se encontraba. Julián se acercó, colocando una mano en su hombro, su presencia constante y firme. En los últimos meses, había sido mucho más que un apoyo para ella. Había sido el pilar sobre el cual había reconstruido su vida, pero también había sido un compañero, un amigo, alguien que, sin imponer expectativas, había estado allí en los momentos más oscuros. «Hoy es un buen día para dejar todo atrás», murmuró él, como si hubiera leído sus pensamientos. «Un buen día para comenzar de nuevo». Mariana asintió. El peso del pasado comenzaba a disiparse, y por primera vez, el futuro parecía abierto a posibilidades nuevas y emocionantes. Sabía que no había nada que la detuviera ahora, ni recuerdos dolorosos ni personas que quisieran hacerle daño. El mundo era suyo, y tenía el control de su destino. Horas más tarde, ambos decidieron salir a caminar por el parque cercano. El aire estaba lleno de la fragancia de las flores frescas, el sonido de las risas y el suave murmullo de las hojas moviéndose con la brisa.
Cada paso que daban parecía un símbolo de avance, un alejamiento de la tormenta en la que habían estado atrapados por tanto tiempo. Julián caminaba a su lado, en silencio, pero con una presencia cálida que la hacía sentir acompañada en cada momento. Pensé que sería mucho más difícil llegar aquí, dijo Mariana de repente, deteniéndose para mirar el paisaje que se extendía ante ellos. Pero ahora que estoy aquí, me doy cuenta de que todo lo que pasé valió la pena. No cambiaría nada, porque me ha hecho quien soy. Julián la miró con admiración. Sabía cuánto había tenido que soportar, y verla tan segura de sí misma, tan firme, lo llenaba de orgullo. Había sido testigo de su lucha, de cada momento en el que había querido rendirse y no lo hizo. Mariana era fuerte, más fuerte de lo que ella misma sabía. Es porque encontraste la manera de seguir adelante, dijo él. No dejaste que te definiera lo que te sucedió. Eso es lo que te hace especial. Ella lo miró, sintiendo en sus palabras algo más profundo. Julián siempre había sido su refugio, pero ahora veía en él algo diferente, algo que había comenzado a crecer entre ellos sin que ella lo hubiera notado del todo. Durante mucho tiempo, el miedo y la confusión la habían mantenido alejada de cualquier tipo de conexión profunda. Pero ahora, las cosas eran distintas. No lo habría logrado sin ti, dijo suavemente, tomando su mano. El contacto fue natural, fluido, como si siempre hubiera estado allí, esperando el momento adecuado. Julián entrelazó sus dedos con los de ella, sin apartar la mirada. Lo hiciste por ti misma, Mariana. Yo solo estuve a tu lado. Pero su sonrisa, cálida y llena de afecto, dejaba claro que él también sentía lo que ella comenzaba a descubrir. Había algo más entre ellos, algo que ya no podían ignorar. Caminaron en silencio un rato más, disfrutando del simple placer de estar juntos. La vida seguía su curso, pero ahora, para Mariana, cada paso era una elección consciente. Ya no estaba a merced de lo que le había pasado. Su vida ya no giraba en torno a lo que Federico le había arrebatado. Ahora giraba en torno a lo que ella había recuperado. Días después, Julián la sorprendió con una propuesta que la dejó sin palabras. Había planeado un viaje juntos, lejos de la ciudad, un lugar donde ambos pudieran desconectarse del pasado y centrarse en lo que querían construir. Mariana, aunque sorprendida, aceptó sin pensarlo. Sabía que ese viaje no solo era una oportunidad para alejarse de todo lo que habían vivido, sino también para descubrir lo que había entre ellos. No sé qué vendrá después, dijo Mariana, mientras preparaban las maletas, pero por primera vez en mucho tiempo, estoy emocionada por averiguarlo. Julián sonrió, con esa tranquilidad que siempre la hacía sentir en casa. Sabía que ambos estaban a punto de comenzar algo nuevo, algo que ya no estaba teñido por el miedo o el dolor. Era el comienzo de un nuevo capítulo, uno lleno de esperanza y posibilidades. El día que partieron, el sol brillaba con más fuerza, como si el universo mismo les estuviera sonriendo. Mariana miró por la ventana del coche mientras se alejaban de la ciudad, sintiendo como cada kilómetro que recorrían la alejaba un poco más del dolor que había cargado durante tanto tiempo. Estamos listos para lo que venga, murmuró, mirando a Julián, que conducía con una sonrisa tranquila en el rostro. Y en ese momento, supo que era verdad. Habían superado lo peor. Ahora, el futuro estaba en sus manos, y no había nada que los detuviera. Si te ha emocionado esta historia y quieres seguir disfrutando de más relatos impactantes, no olvides suscribirte al canal. Da un like, comenta qué fue lo que más te atrapó y comparte con quienes aman las historias llenas de giros inesperados. Te esperamos en el próximo video.